Adelante, por favor. Bueno, el tema de el motivo de la reunión, vamos a abordar estos puntos. Primeramente, que hay en la legislación, tanto nacional como internacional. Cuál es el compromiso para que las organizaciones puedan crecer. Aquí le puse una empresa, pero también quiere decir una empresa familiar o una empresa personal, de las directrices o las cosas mínimas que podemos atender. Finalmente, ver qué es la certificación como tal y para qué sirve. Y algunas cosas que me gustaría compartir ya desde la experiencia de estar trabajando en la producción y que pueden ser útiles como un parámetro. Como les decía, existen diversidad de puntos de vista de acuerdo al sector que uno se desarrolle. Yo me voy como estoy desarrollado más en el tema de los lácteos, les voy a compartir algunas informaciones y algunas experiencias. E igualmente, quiénes son las organizaciones que vigilan el cumplimiento de todas estas regulaciones, de tal manera que al final los clientes acepten nuestro producto y les demos confianza de que estamos entregando algo para su bienestar. La que sigue, por favor. Esa es una lámina que me gusta mucho compartir porque a lo mejor los que somos más viejos nos hemos dado cuenta. Hasta 1994 México figuró a nivel internacional y tuvimos que adaptarnos a lo que estaba pasando en el mundo. Y se dan cuenta, ya en el mundo desde 1969 había legislación que lamentablemente México había adoptado de manera parcial y que ahora con la firma de los tratados de libre comercio pues tuvimos que incursionar y aplicar o adoptar cada una de esas legislaciones. Me permití pues, dejarles esta liga en esta primera parte que dice Códex Alimentarios, porque es un manual donde se van a encontrar toda la información de acuerdo al sector que ustedes estén. Si están en el tema de semillas, les va a ser muy útil. Si están en el tema de frutas y vegetales, también va a ser muy útil. Si están en alimentos que tienen alta cantidad de humedad, también les va a ser muy útil. Entonces es un manual que tiene por lo menos como 80 alineamientos más, que son muy útiles para que ustedes puedan irse insertando en lo que es el tema de inocuidad. Justamente a raíz de que en el 94 se empieza a insertar la autoridad mexicana en todos estos foros, pues nos damos cuenta de que pues tenemos que tener un marco legal también para poderlo adoptar en México. Y es por eso que nació la ley nacional de metrología y normalización, la ley federal de metrología y normalización. Y entonces de ahí todos estos asuntos que estaban no solamente en el tema de ropa, en el tema de electrónica, en el tema de petroquímica, en el tema que normalmente tenía mucha relación el gobierno mexicano, pues también están los alimentos. Para el caso de México hay dos entidades que a lo mejor no las vemos porque ahora que somos estudiantes no nos hemos enfrentado, pero tenemos dos grandes instituciones que ayudan a que los productos que se elaboran en México cumplan con los requisitos mínimos de inocuidad. Uno de ellos es la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, que está alojada en la Secretaría de Salud, y la otra es el SENASICA, que está alojado ahora en la SADER. En el caso de COFEPRIS, normalmente revisa mucho los alimentos que ya están transformados, y en el caso del SENASICA, vigila lo que es la producción primaria. ¿Sí? Para que este sería como lo mínimo que debemos de cumplir, hay un documento formal que se llama NOM 251, que establece los lineamientos básicos o los más elementales que una empresa que elabora alimentos o que procesa alimentos o que obtiene alimentos debe de cumplir. Una invitación para que lo lean. No está todo ahí, porque finalmente conforme va evolucionando el proceso de producción o el ramo donde estamos funcionando, pues tiene ciertas adecuaciones que se deben de cumplir. Digamos que de manera internacional está entonces los principios generales y del lado nacional está la norma mexicana 251. ¿Sí? Esa es la oficial. La que sigue, por favor. Dentro de las opcionales, pero que realmente, aunque no tenemos una obligación de cumplirlas, pero si no lo cumplimos no pues estamos en el mercado, una es el HACCP, que es un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Y finalmente los últimos documentos son los que están alojados en el FSC 22000, que son principios para garantizar la inocuidad de los alimentos. ¿Por qué lo pongo de manera separada? Cuando en aquellos años de los todavía 90s empezaba a verse los temas de inocuidad, simplemente que cumpliéramos la norma 251
y algún manual que elaboró la Secretaría de Salud para ese cumplimiento, pues ya nos sentíamos que las empresas estábamos cumpliendo con todo, ya nos sentíamos que podíamos ir a cualquier parte del mundo y podíamos llevar nuestros productos. Y cuando salimos a exportar nos dimos cuenta que no, que estaba muy bien, que teníamos nuestra norma 251, pero si no teníamos un sistema que garantizara la inocuidad, pues no podríamos salir. ¿Por qué se quedó el HACCP como uno de los primeros lineamientos que deberían de vigilarse? Porque realmente por razón natural Estados Unidos y Canadá son los países que somos clientes simplemente por naturales. Entonces el HACCP funcionaba como la medida o el programa de inocuidad que era más útil para poder comercializar tanto ellos que vinieran como que nosotros fuéramos para allá. Y así fuimos evolucionando durante muchos años, pero a través del tiempo pues ha habido varios otros riesgos que no habíamos considerado. Por ejemplo, el sabotaje causado por una persona extraña a la organización o el sabotaje por una persona dentro de la organización. Luego, lo segundo, los temas sociales, donde había un poco de discriminación entre personas y simplemente ese tema de discriminación impactaba en los temas de seguridad alimentaria. Luego el tema de abasto de granos de alguna parte del mundo o el abasto de alguna materia prima. Entonces eso hizo que ese sistema que estaba formado como HACCP y que llevó por lo menos 10 o 15 años conformado, pues simplemente tuvo que ser perfeccionado. Y esa es ahora como resultado, y la última versión es la FSC 22000, donde cualquier empresa que quiera exportar o quiera pertenecer al mercado con un nivel de calidad óptimo y reconocido, pues tiene que dar ese cumplimiento. Pero para poder llegar a esto tenemos que pasar muchos pasos, tenemos que establecer demasiados criterios antes de poder llegar a este valor, a este punto. La que sigue, por favor. Y eso es algo de lo que me ha gustado siempre hablar, porque cuando yo entré a la empresa, pues cuando somos 7, 8 personas, pues la comunicación entre todos es muy buena, puede detectar quién ayuda, quién no ayuda, pero si nuestro patrón o la persona que dirige la organización no tiene la convicción de que debe dar cumplimiento, que debe cumplir ciertos requisitos, pues si finalmente no funciona. El dueño de la empresa o nosotros como empresarios queremos incursionar y no queremos cumplir con la ley porque sentimos que no es necesario, pues simplemente esos sistemas no van a crecer, no van a funcionar. Van a estar ahí en el mercado con cierto nivel de crecimiento, pero nunca para crecer de manera definitiva, ni tampoco que pueden evolucionar a otro nivel de producción. Y otra cosa también muy importante, el acceso a las materias primas. Si se dan cuenta, ahora que ustedes ya son más jóvenes, con el tema de sustentabilidad, comprar antes grasa vegetal era muy fácil de conseguir en cualquier parte del mundo. Ahora con la globalización, esa grasa vegetal, si no buscamos que venga certificada, que no agredimos la fauna de chimpancés en Indonesia o en alguna parte del mundo, pues no puede entrar al sistema. Y aunque cumplamos con todos los temas de inocuidad, esa parte no va a funcionar. Si el envase no viene de algún lugar que esté certificado, tampoco. Si igualmente alguna materia prima se obtiene donde se ocupó la mano infantil, bueno, la mano de obra infantil, tampoco entra en el negocio. Entonces, ese sistema de certificación de alimentos no simplemente ya abarca la inocuidad, no solamente abarca la instalación, el proceso, sino también temas fuera de la empresa que también debemos de empezar a cumplir. Adelante. Si le regreso un poquito, por favor. Si me faltó el tema de infraestructura. Varias de las empresas que estamos ahorita en el mercado, pues tenemos un gran nivel de competencia. Y tenemos anteriormente, cuando yo entré a las empresas, pues tener un piso con un cemento pulido era suficiente, ¿no? Ahora el piso debe tener un piso epóxico a prueba de rayaduras, a prueba de cualquier agente tóxico o cualquier residuo que se pueda desprender del piso, de las lámparas, de las paredes. Entonces, el acceso a la información para tener una infraestructura dentro de tu empresa también es pero muy importante. Adelante ahora sí, por favor. Bueno, simplemente haciendo un resumen, pues tenemos a grandes rasgos para poder cumplir con una certificación, pues hay dos grandes rasgos, ¿sí? El dueño de la empresa debe primeramente tener la voluntad de que debe cumplir con cualquier legislación que nos vayan a colocar, que tengamos una persona que se dedique exclusivamente a eso. Normalmente cuando somos emprendedores, el emprendedor es
el comprador de materia prima, el que atiende al público, el que transforma. Y esto, para que lo vean así de manera muy sencilla, es como la señora que vende las quesadillas aquí afuera, ¿sí? Ella amasa la masa, ella le pone el ingrediente, la mete en la charola, le atiende al público y luego cobra, ¿sí? Entonces no podemos tener a un responsable de una empresa de alimentos mezclando, tratando de hacer todas las cosas. Debe haber un personal asignado para cada cosa. Las instalaciones normalmente ha sido un caso de éxito, que cuando las empresas empiezan a tener sistemas de garantía de inocuidad o garantía de calidad, pues simplemente empiezan a crecer. Entonces requerimos que todas las instalaciones empiecen a ser mejoradas, siempre, siempre. E igualmente revisar continuamente el proceso de producción. La verdad, la tecnología, pues yo creo que en 10 años cambió radicalmente. Y lo digo como experiencia, cuando yo empecé a trabajar en la empresa, pues todas las tuberías y todo lo que teníamos actuaba con aire comprimido. Y nosotros nos sentíamos ingenieros porque calculábamos la cantidad de presión manométrica que aparecía en los manómetros de U, de mercurio o de alcohol coloreado, y ya nos sentíamos los grandes maestros. De pronto apareció la electricidad, donde había un montón de cables que transmitían una señal de voltaje para poder dar si tenía más temperatura o menos presión. De pronto, como 5 años después, empezaron sensores de silicio que detectan temperatura o presión, y es una cosa microscópica que podíamos poner ahí y podía detectar todo eso. Y ahora ya no, ahora ya tenemos simplemente membranas de silicio que detectan, y no solamente detectan, transmiten el señal a otro equipo mucho más sofisticado. Entonces ese tema de revisar el proceso de producción pues simplemente va cambiando a través del tiempo. Hay un acceso a la tecnología muy bueno, en la cual conviene que siempre estén vigilando o adaptándose a las nuevas circunstancias. Del otro lado pues tenemos la parte más importante, y creo que en todas las empresas, sea privada o sea pública o sea personal, es el tema de estar consciente de lo que estamos elaborando es un alimento. O sea, no podemos en una empresa estar fabricando jabones, alimento para consumo animal o alimento para consumo humano. Realmente cada quien debe tener la conciencia de que el alimento que esté preparando, sea para consumo animal o sea para consumo humano, pues simplemente debe cumplir con sus características. Una actitud de ser mejor. Como experiencia también en la empresa, cuando empezamos hacíamos unos 7,000 frasquitos, ahorita hacemos como 4,500,000 al día. Entonces, para evolucionar todo ese tipo de cosas tuvimos que preparar a las personas, ¿sí? Cuando llegaban, algunos eran estudiantes de alguna carrera técnica media, otros eran profesionales, pero la verdad, a los que se quedaron, a los que estamos ahí, pues quisimos ser mejores o quisimos atender las necesidades que había día a día y lo pudimos cumplir. ¿Y eso a qué refiere? A tener una actitud para poderlo hacer. Pero igualmente tuvimos que capacitar a cada una de las personas. Como les comentaba, a lo mejor algunos tuvieron la oportunidad de conocer la planta de Yacún en particular hace muchos años, todo lo teníamos en concreto. Si ustedes lo van a ver ahora, pues simplemente nos hemos ido actualizando a lo que hay, pero finalmente todos esos cambios en la infraestructura implican que también hay que tener capacitación a todas las personas que están involucradas en los procesos de producción. Eso implica también que haya una vigilancia, donde haya un personal que esté vigilando que estamos creciendo y que vamos cumpliendo poco a poco. Como les decía, no puede ser la misma persona la que está implementando, debe haber una persona que esté vigilando que la implementación sea lo más correcta. Y sobre todo, tanto empresa como personal, que estemos cumpliendo con la legislación que exista o con las directrices que nosotros mismos habíamos puesto en la empresa. Adelante, por favor. Este realmente lo copié de la página del HACCP. Estos son de los principios básicos que tiene el HACCP. Si se dan cuenta, no he llegado al tema de FSC 22000, ya me olvidé un poquito más de lo que se denominan prerequisitos. Los prerequisitos simplemente es que cada cosa esté en su lugar y que estemos documentando quién entra y quién sale, pero cuando ya ponemos cuando empezamos a querer establecer un programa de aseguramiento aseguramiento de inocuidad, tenemos que considerar todos esos puntos. Ver dónde hay un peligro que pueda poner en riesgo la elaboración de un producto o el mismo proceso de producción, cómo vamos a criticar, cómo vamos a controlar ese punto crítico, cuál va a ser el límite para poder aceptar todo ese tipo de cosas, cómo lo vamos a ir vigilando. Y voy a poner un poco de ejemplo para esto.
Por ejemplo, un análisis de peligro puede ser cuando en una esterilización o una pasteurización tenemos una temperatura que debemos de cumplir. Pero puede ser que se pierda la temperatura por la razón que ustedes quieran. Entonces ya es un punto crítico de control, porque si no llega a la temperatura o el tiempo necesario, pues simplemente ya se convierte en un riesgo. Y tenemos que tener un límite crítico. Es de 75 a 76 o de 75 a 74, y nosotros con la experiencia que poco a poco vamos obteniendo vamos a poder saber hasta dónde podemos mover esa causa. Igualmente, dar un procedimiento de seguimiento es tener un registro, ya sea por gráfica automatizado o por registro personal, según el tamaño de la empresa. En caso de que suceda así, ¿qué va a pasar? Tenemos que corregir de alguna manera ese punto de control o ese punto del proceso. No puede continuar si está fuera de especificación, porque si lo dejamos seguir, ese punto simplemente se va a multiplicar el problema dentro de las empresas. Debe haber alguien que esté verificando si estamos dando el cumplimiento, si realmente pueden existir algunos otros peligros, y sobre todo tener un procedimiento para que tengamos una trazabilidad de lo que estamos haciendo. Esos son los 7 puntos. Normalmente todos los instructores que se dedican al tema de inocuidad son lo primero que leen, pero tiene la verdad mucha particularidad en cada uno de los procesos de producción o de elaboración de cada uno de los alimentos. En algunos será muy perjudicial tener humedad, en algunos tener menos humedad también puede ser dañino, tener más temperatura, tener menos temperatura, de que esté expuesto la producción al medio ambiente o no esté expuesto. Entonces, cada uno de ustedes, cuando ya esté involucrado en un tema de elaboración de algún alimento, desde producción primaria hasta una transformación, pues tienen que tomar eso en cuenta. Adelante. Como directrices básicas, y ese sí me permití ponerlo porque en el otro pues simplemente hay mucha teoría, hay muchas cosas que podemos implementar, y cada empresa puede seguir el procedimiento, y a lo mejor en la primera etapa se ve muy abstracto todo lo demás, pero ya en la vida real estos son de los puntos que podemos ir siguiendo. En primer lugar, tenemos que tener un grupo de personas que sepa del proceso de producción. Esto no implica que debe estar, bueno, más bien no es obligatorio que venga una persona de fuera. La verdad, los compañeros que están trabajando en el proceso, nuestros papás, si es que somos emprendedores y vamos por el mismo negocio, saben cuáles son los puntos que tenemos que cuidar siempre en un negocio. Entonces, siempre hay que involucrar a las personas que conozcan de todos los riesgos, los biológicos, químicos, físico-químicos, y ahora de radiación. Entonces, cuando tengamos un grupo específico que tenga esa experiencia, es muy útil. Luego, segundo, describir el producto, ¿sí? Y eso se refiere a qué tipo de envase, cuál es el sabor preferido, el tamaño más apropiado. Entonces, dependiendo de cada una de las características de lo que vayamos a elaborar, pues es importante porque tiene que tener un cuidado muy específico. En cuanto a este punto número 3, a veces cuando lo vi por primera vez, pues yo no entendía bien a bien para qué lo queríamos poner. Pero tenemos una población de riesgo a la cual debemos de cubrir, y no puede haber un error. Varios de los alimentos que estamos elaborados, bueno, eso sin discriminar, que todos tienen que recibir un producto inocuo. Pero si por ejemplo a un bebé se le da un producto que está mal pasteurizado, pues seguramente se va a enfermar de primera vez. Y si lo damos a un señor de la tercera edad que está enfermo, igualmente vamos a tener un gran riesgo que no puede existir. Entonces, de esa manera podemos medir la cantidad de riesgo que puede tener cada uno de los productos, y es por eso que la norma 251 establece los parámetros mínimos que debemos de tener. Algo importante, por ejemplo, son los temas de fecha de caducidad. Si vemos, ustedes son un poco observadores, ya ahora que salgan de acá, hay productos que tenemos fecha de caducidad y ya tenemos productos que son fecha de consumo preferente. Entonces, cuando es fecha de caducidad, hasta esa fecha debe de consumirse el producto para no causar algún riesgo o un cambio de sabor. Y cuando dice una fecha de consumo preferente, pues quiere decir que puede tener todavía un poco de amplitud para poder consumir, porque no cambian las características. Pero hay que ponerle siempre una fecha. La que sigue, por favor. El otro tema también muy importante, a veces cuando ya estamos en la empresa nos sentimos que conocemos todo el proceso de producción, y tal vez los que somos más viejitos, pues sí lo podemos ver
pero cuando llega a los jóvenes que debemos de capacitar, pues ellos no tienen claramente cómo va el proceso. Varias de las empresas tenemos en las líneas de producción, la circulación, tenemos los termómetros, tenemos cada uno de los indicadores para que vayan siguiendo cómo es de cada una de las etapas de los procesos, pero no tenemos una vista panorámica de lo que está pasando dentro de la empresa. Entonces normalmente se utiliza un diagrama de flujo. En mi época decíamos siempre diagrama de flujo, ahora en los cursos de capacitación ya le ponen el flujograma. Entonces me permití poner de las dos maneras para que sepan que se refiere a lo mismo. Y lo último, el punto número 5, es que, como les decía, normalmente los procesos de producción cambian o se adaptan para mejorar o se adaptan para cambio, para corregir. Entonces igualmente una directriz que revisen constantemente su diagrama de flujo para poder estar actualizados en los temas. Adelante, por favor. Bueno, pues ahora sí llegamos a la famosa Food Safety System Certification. Sí, es un sistema de aseguramiento de calidad de los más avanzados. Me permití poner estas dos referencias de la BRC y de la IFS, que no solamente este sistema de aseguramiento de calidad o garantía de inocuidad considera la inocuidad como tal de los alimentos, sino simplemente la organización, cómo deben ponerse en aquel, cómo deben de transportarse. Entonces toda esa serie de requisitos que se deben de ver, pues simplemente puede ser útil no solamente para la autoridad nacional, sino simplemente para meterse a los sistemas de comercialización más, o de logística ya más sofisticados. Y también me permití poner abajo la Agencia Española de Normalización y Certificación, esto con el fin de facilitarles la comunicación. Está una página de la International Standard Organization, que es la famosa ISO. Normalmente los documentos los pone en inglés o en francés, que son los idiomas originales, y salvo que seamos socios, que cuesta la membresía como unos 100,000 pesos al año, pues tenemos acceso a toda la información. Pero si entramos a otro link, ahí tenemos todos los lineamientos en español de muy fácil entendimiento y que comparten la comunicación. Y eso se los platico porque en el sexenio pasado compramos como gobierno, digo compramos porque todos los mexicanos pagamos con nuestros impuestos, compramos la membresía para tener esta información durante 12 años. Entonces todavía nos queda hasta el 24 para tener una información precisa, clara y completa de lo que queremos de tener información acerca de la legislación en alimentos. Adelante. Como les comentaba, en todos los temas de certificación, pues siempre hay que tener una actualización. La versión que teníamos más bien que tenemos todavía este año, la versión 5.1, ya ahora tenemos la versión 6.0, que va a empezarse a vigilar a partir del 31 hasta el 2024, el 1 de abril, y de manera obligatoria va a ser a partir del 31 de marzo de 2025. ¿Cuál es el cambio? Es lo que les acabo de comentar hace un momento. Primeramente, que la cultura de seguridad alimentaria ya no sea una implementación o una obligación poderla implementar, sino que ya sea un sentimiento de cada uno de los colaboradores que están incluidos, a que sienta que es algo natural, algo que tiene que hacer, así como un hábito de bañarse diario, lavarse la boca, de poner su ropa, ya sea un hábito, no sea algo que se le esté implementando para estar insertado aquí en este grupo. El otro tema es el control de calidad. Y el control de calidad es ambiguo para algunos países. A lo mejor ustedes han escuchado el tema de adulteración de alimentos. Adulteración de alimentos tiene varios asegúnes y varias aristas. Para algunos, si por ejemplo en algunos países, y voy a comentar el caso mexicano, si en el mercado se viera un queso que tiene grasa vegetal, realmente se considera una adulteración. ¿Sí? Sobre todo para Europa. Europa produce quesos sin nada de grasa vegetal. Pero en América tenemos quesos con grasa vegetal y es parte de nuestra alimentación, no nos causa ningún problema. Entonces, en esta nueva versión del sistema de aseguramiento de calidad o de certificación, pues simplemente lo que tenemos que es adaptarnos a la legislación del país. Si en el país nos permiten hacer ese producto, siempre y cuando no cause un perjuicio a la salud, lo podemos hacer. Si vamos a exportar a otro país, por ejemplo, si nosotros quisiéramos exportar quesos de este tipo a Europa, simplemente no van a pasar, ¿sí? Pero les voy a poner el límite, la otra versión.
Normalmente, ustedes están, y platico por el tema de la leche. En el tema de la leche han aparecido varios productos, y se refiere a cumplir con la calidad. Hay varios productos que dicen leche de soya, leche de tal cosa, de cualquier ingrediente de origen vegetal, y se llaman leche. ¿Sí? En América nos vemos, para proteger el mercado, en América Latina, hemos prohibido que se pueda decir leche a todo ese tipo de cosas. Todos se llaman bebidas de soya, bebida de arroz, bebida de alpiste, bebida de lo que sea, de avena y todo lo demás. Y está plenamente entendido todo ese tipo de cosas. Y pensábamos que ya sabíamos todo y que teníamos el mercado bien controlado, pero no. Realmente, con el tema de globalización, si ustedes van a los países del sureste asiático, Indonesia, Singapur, Tailandia, realmente ellos le llaman leche a su leche de coco, porque ese es lo único, a veces, el alimento que tienen. Entonces, por la consistencia blanca, por la porción nutrimental para esos países, les llaman leche. Entonces, ese tema de control de calidad y el tema de adulteración, pues hay que vigilarlo de acuerdo al lugar donde vayamos. Pero simplemente lo que da la flexibilidad de la certificación es que simplemente al mercado que vayamos, pues tenemos que estar con el tema de control de calidad bien entendido de cuál es la mejor manera. Un tema es la aportación nutrimental, otro tema es el sistema de etiquetado, ¿sí? Entonces, pero en la certificación sí lo debemos de tener muy entendido. Otro tema de lo que pasaba era que algunas empresas o algunos fabricantes de alimentos, para evitar una pérdida, simplemente el producto no lo sacaban al mercado y se echaba a perder en las bodegas, ¿sí? Por eso es que existe un grupo que se llama Banco de Alimentos, donde tiene esta oportunidad de poder llevar esos productos que están a punto de echarse a perder, que no están dañados, simplemente hay un riesgo de que se vayan a caducar, y lo puede entregar a la población sin ningún problema. Pero lamentablemente se abusó de ese tipo de cosas, de ese tipo de mecanismos. Entonces, dentro del sistema de certificación, la empresa debe estar consciente de solamente elaborar el alimento que debe hacer. No se puede elaborar un alimento para decir, bueno, si no lo vendo, pues lo regalo, ¿sí? Porque no es el sistema. En una certificación, la idea es que se administre de manera apropiada cada uno de sus recursos para que sean utilizados de la mejor manera y pueda dar un beneficio a la población y a todos en la cadena. Otra cosa que pasa muy común es la comunicación, ¿sí? Dentro de los temas de la certificación, el estar comunicado entre personal, entre procesador y distribuidor, entre procesador, distribuidor y consumidor, pues es lo más importante. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Ustedes han visto en algunas noticias en el periódico, sobre todo en el mercado norteamericano, donde dicen, están haciendo un recall o están haciendo una advertencia. A veces bueno, a veces mala, pero lo que está pasando ahí es simplemente que tenemos que comunicar cuando hay un riesgo a la población, de modo hay que retirar el producto y absorber lo que sea necesario, de tal manera que se garantice la inocuidad de los alimentos. Adelante, por favor. ¿Sí? De manera general me permití poner algunos de los puntos críticos, o para que ustedes puedan verlo. Tal vez ustedes tengan alguna vez oportunidad de estar dentro de una empresa y hay cosas que simplemente, puntos críticos, empezamos desde el tema de materias primas, donde debemos tener un piso limpio, una iluminación suficiente. Normalmente no deben ponerse las mercancías en el piso para garantizar la circulación de aire o evitar plagas, que está protegido de que no haya polvos o humedad, según el caso, que esté perfectamente bien señalizado, que es la primera entrada, que es la primera salida, que no haya mezcla de olores. Si se dan cuenta, en el caso particular de la empresa, que manejamos leche en polvo, si la ponemos cerca de un aromatizante, aunque sea para la misma empresa, simplemente no debe estar ahí puesto, ¿sí? Entonces, son de las cosas que se consideran como un punto de control o un riesgo, entonces hay que tomar en cuenta. Adelante, por favor. Igualmente en el tema de la rehidratación, en el tema de la mezcla, en el tema, normalmente a nivel industrial se le llama el acondicionamiento de las materias primas. Igualmente todos los parámetros que estamos poniendo ahí, pues deben ser considerados. Cuándo entró, cuánto tiempo puede estar expuesto, en qué instalación lo vamos a manejar, que el ingrediente que vamos a utilizar sean los más apropiados, en qué tipo de equipo se vaya a poner. No es lo mismo una instalación, una tubería o un equipo que tenga acero inoxidable a solamente tener acero, nada más. Hay grado sanitario. Adelante, por favor.
Simplemente es otro tipo de equipos en los cuales tenemos ciertos parámetros que debemos de cuidar, como es en una fermentación, pues checamos los equipos, los medidores de flujo, la presión, la temperatura, qué materia prima estamos poniendo, llevar un registro pleno, las bitácoras de quién estuvo en ese lugar para tener trazabilidad sobre todo. Adelante. Me permití poner esta lámina porque en algunas ocasiones por experiencia pues hemos cuidado el tipo de bacteria, las temperaturas de pasteurización o esterilización, los termómetros, los flujómetros, todo el tipo de cosas. Pero resulta que la rugosidad en las placas, en las paredes de cada uno de los equipos es muy importante. Un equipo normalmente duraba entre 10 o 15 años. Ahora, por el uso más constante, normalmente a los 10 años tenemos que cambiar el equipo, porque en estas pequeñas fisuras o esas marquitas que se hacen por el lavado normal o el uso, normalmente se alojan otras bacterias que no queremos estar ahí o cosas que no deben, que pueden interferir en el proceso de producción. Adelante, por favor. Otra parte importante es el control de calidad. Anteriormente, y a lo mejor todos ustedes lo han visto, si quieres pasar a la siguiente, por favor. Normalmente el muestreo lo hacemos a mano, sin embargo ya con la nueva tecnología hay estaciones de muestreo donde automáticamente desde de control remoto podemos oprimir un botón, nos toma la muestra sin dañar o perjudicar el proceso de producción en tiempo real. Adelante. Igualmente para cuando hacen un proceso de producción, sobre todo de alimento, pues hay varios análisis. Uno adelante por favor, atrás. El tema de la fisicoquímica, el tema de la microbiología, según cada uno de los procesos que ustedes tengan, pues es muy útiles. Y lo que quise mostrar en la parte anterior es que podemos tener sistemas automatizados o tenemos que hacer un trabajo manual y ambos son muy importantes. Adelante. Simplemente confirmar, el punto crítico simplemente es un lugar donde pueda haber una fuga dentro del proceso. Algo muy importante en los temas de llenado, cuando manejas demasiada producción, simplemente un empaque que más funcione, simplemente falla todo el proceso y todo lo que hicimos anteriormente se echa a perder. Adelante, por favor. En las cámaras frías, normalmente cuando hemos ido a visitar algunas empresas, sobre todo centrales de abasto, pues vemos que hay un desorden total. Pero simplemente debemos de garantizar que hasta en esas cámaras frías o en la cámara seca, que según sea, debemos estar muy atentos a eso. Adelante, por favor. Creo que el último paso que tenemos es la entrega o el desplazamiento hacia nuestros clientes. Debemos utilizar el transporte más adecuado, debemos desde antes planear a dónde va a ir, en qué tiempo va a llegar, de tal manera que la cadena, tanto de frío, de conexión, de entrega, sea más rápida o sea muy eficiente. Adelante, por favor. Y eso es creo que lo más importante. Cuando hayamos logrado todo ese tema de certificación y hayamos cumplido todos los retos, simplemente tenemos dos cosas que vamos a lograr. Uno, que podamos estar en el mercado, que la gente nos quiera, que tenga confianza en los productos que elaboramos, cualquiera que sea, vamos a tener la aceptación del público. Y tenemos dos entidades. Una entidad, los que ven en los logotipos, son entidades privadas que facilitan a que una empresa tenga esa certificación. La certificación pública, aunque sea mínima necesario, la hace el SENACIC, la hace la COFEPRIS. Y finalmente, después de todo esto, pues lo que queremos es, cuando tengamos una certificación, la que más vale es FSC 22000, pues simplemente que tengamos la confianza y mantengamos a nuestros consumidores contentos y que sigan siendo, más bien, que mantengan la preferencia sobre nuestros productos, cualquiera que sea. Pues creo que sería todo, muchas gracias, adelante. Sí, simplemente dejo ahí mis datos, pues si alguien quiere, tenemos el tiempo suficiente todavía, no sé qué tanto tiempo, porque me gustaría tener alguna invitación a que alguien quiera hacer una pregunta, pero ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Adelante. Ingeniero Moncada, muchas gracias por su participación. Y a mí me surgió una duda. Soy el profesor Rey Gutiérrez de aquí de la UAM Xochimilco. Y en los caminos de la vida uno observa diferentes espacios de la empresa Yakult. Sí. En ese sentido, y observando su presentación, en Iztapaluca hay una planta de Yakult. ¿Esta planta ya está cumpliendo con estos criterios de certificación FSC 22000? Sí. Gracias. Sí, realmente tenemos, no es la autoridad la que nos vigila,
simplemente son las cadenas de comercialización y el consumidor. Entonces, si hay varios consumidores que cuando compran el producto dicen, oigan, ustedes ya cumplieron, entonces sacamos nuestro certificado de FSC 22000 y lo pueden vigilar, lo pueden revisar, ¿sí? Entonces, sí, tanto la planta de Iztapaluca como la planta de Guadalajara lo cumplen, ¿sí? Y es el comentario. Realmente las empresas que estamos en los supermercados tenemos esa certificación. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, por favor. Buenas tardes y gracias por su conferencia. Una pregunta. ¿Cómo ustedes valoran la certificación de los productos orgánicos? ¿O qué comentario puede hacer con relación a los contaminantes tradicionales y emergentes que puedan estar presentes en la leche? Porque, bueno, se estudió más para la parte de calidad sanitaria y no en este sentido de químico. Sí, esa es una muy buena pregunta. El tema de alimentos orgánicos, tenemos alguna parte como controversia, y es porque también depende de dónde se producen. Por ejemplo, para el caso de México hay grandes explotaciones de leche orgánica, sobre todo en Tabasco, Chiapas, pero el volumen de producción que tenemos es muy poquitito. Entonces la SADER les ha dado la certificación de que sean orgánicos, y así hay varios cultivos que son orgánicos y se comercializan de esa manera y tienen su sello, ¿sí? Pero lo que nos hemos dado cuenta, que cuando existe un producto orgánico ya en el mercado, lamentablemente no tiene la aceptación que debería de tener. Y eso se los platico, a lo mejor ustedes han ido a la Feria de Alimentos Orgánicos de Cuernavaca o de Morelos, donde tienen naranjas, manzanas, plátanos, mangos, y cuando vamos al supermercado vemos un jitomate redondito, una manzanita bien verdecita, roja, café, las peras de todos esos tamaños con todas las características. Pero cuando se hace de manera orgánica y cuando el consumidor lo ve, simplemente lo rechaza. Y si efectivamente tiene la certificación orgánica, se garantiza efectivamente que esa plantación no tenga ningún insumo de fuera, ni el agua que utiliza debe tener algún ingrediente químico extraño o biológico. Sí hay producción orgánica en México de granos, de vegetales, hasta de leche, pero el volumen todavía sigue siendo poco. Y sí, se garantiza primeramente, hay un cerco alrededor para que no hasta las personas no pueden llevar perfume en su ropa para que puedan entrar a todo ese tipo de plantaciones o de zonas de producción primaria, básicamente. A lo mejor no sé si contesté toda la pregunta, pero sí se garantiza que no haya ningún agente extraño biológico o químico dentro de la zona de producción. Sí. Adelante, por favor. Está la señorita Rea. ¿Existe algún tipo de sancionamiento en cuanto a la certificación si detectan que en la unidad de producción existe algo contra la salud humana? Sí. También es una muy buena pregunta. Cuando hacemos un sistema de aseguramiento de calidad, el que da la autoridad, normalmente cada 5 años nos vigila. Entonces en 5 años puede pasar muchas cosas. Entonces cuando tenemos un sistema de certificación privado, tenemos el compromiso de que cada año nos vigilan, y los que son inspectores nos pueden vigilar, pueden ir a nuestra empresa en cualquier momento. Entonces si hay una sanción, si una empresa incumple alguno de los parámetros que tienen, si son de riesgo, se para totalmente la producción. Si son, como dicen ellos, hallazgos, simplemente nos dan un tiempo para poderlo ajustar y podemos continuar con el proceso. Pero si es la autoridad, efectivamente también nos cierra. Si hay una sanción muy fuerte, tanto ya sea de Senacica o como de la COFEPRIS, que si encuentra un hallazgo que pone en riesgo a la producción o a la inocuidad del alimento, nos cierran totalmente. Es por eso que sí hay que tener mucho cuidado. En el caso de la certificación, como les comenté, primeramente para cumplir los prerequisitos nos tardamos como unos 3 años, porque aparte de la instalación había que hablar con el personal. Después nos pusimos otros 3 años para poder crecer, entonces ya llevamos casi 6 años. Estoy hablando más o menos de 1987, ya por los años 90 o 2004 que se estableció de manera formal esto. Cada 6 meses recibimos capacitación de parte de los señores que certifican y recibimos una verificación en cualquier momento. Entonces sí, tal vez el camino a veces es un poco largo,
pero dependiendo de qué tamaño de empresa tengamos. Si es del sector primario, si es del sector secundario, si tenemos una buena transformación, entonces conforme vayas poniéndole más valor agregado, hay que invertir un poco más. Pero finalmente todo eso se logra, ¿eh? Todos los productos que están en el mercado lo logran, sea pequeño o sea grande. Adelante, maestro. Ahora sí, con conocimiento de causa, hace muchos años trabajé para el sector salud y les puedo decir que muchos de los verificadores, inspectores anteriormente, aparecían algunos personajes que no sabían. Ahí está, perdón. Les digo que con conocimiento de causa lo puedo decir, hace muchos años trabajé para el sector salud en el área de verificación, lo que antes era inspección sanitaria, y les puedo decir que muchos de los verificadores, estos inspectores, algunos no sabían leer ni escribir, se los digo tal cual. Yo estoy seguro que cualquier verificador hoy en día en la industria Yakult, estoy seguro que automáticamente aprobará la norma 251, sin ninguna duda, estoy casi seguro de ello. Pero mi pregunta va un poco sobre la calidad de estos verificadores que hoy los, digamos, capturó, o durante los últimos años los capturó la COFEPRIS, aquello que era la dirección antes de Bienes y Servicios de la Secretaría de Salud, hoy la COFEPRIS, o el caso de Senacica. Sí, me atrevería a preguntar, la calidad de estos verificadores, ¿cumplen con la expectativa de lo que ustedes esperan? ¿O realmente son de estos verificadores que llegan y dicen uno, pues por cumplir con el trámite que salga? ¿Hay esta calidad de verificación? No, lamentablemente, y contesto tan rápido. Cuando empezamos en el 2000 al 2006 hubo una campaña muy fuerte para preparar verificadores. Y entonces ese personal en la COFEPRIS fue capacitado por instructores extranjeros, por nacionales, por la experiencia, para que pudieran hacer estas verificaciones. ¿Y por qué nos encargamos como sector privado de capacitarlos? Porque pasaba lo que hace rato nos mencionaban. Llega un inspector con falta de conocimiento y dice, ¿saben qué? Que ahí ve una gotera y esto es causa de una sanción para la producción. Pero si decimos que esa gotera fue con una condensación y explicamos cuál fue la causa, pues no tiene ningún riesgo hacia tu producto, ¿sí? En el caso de los, pues voy a decir a lo mejor algo un poco comprometedor, pero normalmente en los sanitarios tenemos sanitarios de mujeres y tenemos sanitarios de hombres. Y entonces el verificador llegaba y decía, queremos que el papel sanitario esté enfrente de los dos sanitarios para que puedan utilizarlo. Entonces ese tipo de medidas a su criterio, pues obviamente la gente cuando va al sanitario no quiere que esté viendo que cuánto papel utilizó y cuánto papel no utilizó. Entonces ese tipo de criterios, le decíamos al inspector, bueno, pero dinos cuál es la razón de que quieras que tengamos el papel sanitario frente a la puerta de cada uno. Es que queremos ver si está limpio. Pero en el manual de buenas prácticas de fabricación no está eso. Entonces nos tardamos como 6 años para poder capacitar a todo este personal. Lamentablemente, la gran mayoría cambió. De ese personal yo creo que habrá como un 5% en la vida actual. Y ese es el riesgo que tenemos como empresa. Que cuando va un verificador, pues perdemos mucho tiempo en estar aclarando varias cosas. No porque no estamos cumpliendo, sino porque el verificador no tiene conocimiento. A veces no tiene ni forma de, no sabe en qué celda debe llenar el formulario. Entonces le tienes que decir, bueno, en qué celda debe estar llenar el formulario. Pero sí es un riesgo, y justamente con el tema de la certificación, pues por lo menos cada 6 meses tratábamos de estar al día. Y los verificadores que quieran estar, pues ahí están. Por fortuna muchos se convierten en profesionales, pero se salen de los organismos donde deberían de estar, que es el Senacica y la COFEPRIS.